Coma sano, viva sano. Incluye en sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabasa, donde también se podrá contar con otros beneficios como son comodidad, seguridad y economía en las compras. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Corporación SECAM presenta en su nuevo salón de eventos punto de encuentro espectacular videoaudición recordando a Héctor Lavoe. Yo soy el cantante. Un homenaje al cantante de los cantantes, su música, su historia, sus anécdotas. Un periódico de ayer. Invitado especial Tico Hernández, el Héctor Lavoe de Yo Me Llamo. Viernes 19 de agosto, 8 de la noche. Punto de encuentro, calle Novena, número 36B08, segundo piso. Informes 319-503-6641 y 558-5292. Donación 10.000 pesitos y traiga su licor. Invita Canal 2 y el Parche de las 5 de Sonora 1500. Pero que vamos a reguilo. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio el abogado en Derecho Administrativo y también Penal, Dieter Zúñiga Pardo. Él está dedicado en su profesión a trabajar temas que tienen que ver con la agenda y el desempeño de la administración pública. Esto quiere decir temas que a usted y a mí nos afectan porque el Estado funciona o no funciona, o mejor, mal funciona. Entonces, allí necesitamos de abogados expertos que le metan mano a la defensa de los intereses de la sociedad en determinadas circunstancias. Ese es el trabajo del abogado Dieter Zúñiga. Buenos días, abogado, y gracias por aceptar la invitación al programa. No, gracias a ustedes por esta invitación. Es una oportunidad pues para interactuar con la comunidad caleña. Muy bien, nos acompaña también Juan David Ochoa. Juan David Ochoa es un filósofo y escritor que está dedicado a muchas actividades, pero la principal, él es comunicador del gremio de empresarios del centro de Cali, Grecocentro, pero también es columnista del periódico El Espectador y tallerista de diversos talleres y charlas de entrenamiento en lectoescritura. Buenos días, Juan David Ochoa. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y nos acompaña Oscar Marino Bueno, periodista, comunicador en este canal. Buenos días, doctor Tejada, compañeros de la mesa, televidentes, muy buenos días. Muy bien. Pues yo no sé si a ustedes les pasa, mis queridos televidentes e internautas, pero a mí me pasa que cuando escucho las noticias muy temprano, se me comienza a veces como a amargar un poquito el hígado. Sobre todo cuando uno intuye que detrás de esas noticias que pasan de largo se está mostrando toda una estela de injusticias, de arbitrariedades y de desvergonzadas actuaciones del aparato judicial del país. ¿A qué me refiero? Ayer estaba planteado que el magistrado constitucionalista Jorge Ignacio Pretel estaría abocado a la votación del juicio por indignidad que el Senado de la República le estaba adelantando. Pues muy bien, los señores del Centro Democrático lograron manejar los naipes
de la Baraja y esto quedó aplazado una semana más. Llevamos ¿cuánto tiempo con un individuo en la Corte Constitucional que por el solo simple hecho de tener sospechas sobre su comportamiento, sin necesidad de que se le hiciera algún juicio, debiera él, por sí y ante sí, haber renunciado, dar un paso al costado para no ofender la dignidad de la Corte Constitucional? Pero llevamos más de un año tratando de moverle la silla y el aparato judicial y el Congreso de la República y la clase política no lo ha logrado. Punto 1. Punto 2. Hoy nos dicen que un juez libera al patrullero que asesinó a un grafitero en Bogotá. Un grafitero que caminó más de 20 metros con el patrullero hablando y después salió a correr y el patrullero, como lo dicen los dictámenes que se han adelantado, en posición de tiro por la espalda le pegó un tiro y lo mató. Y sucede que el patrullero hoy va a su casita porque ni es un peligro para la comunidad ni hay razón para tenerlo en intramuros. Pero vámonos un poquito más atrás. El señor Kiko Gómez, que se apoderó de la Guajira para ordeñarla, como está enfermito, le dieron casa por cárcel a semejante señor, con semejantes tentáculos. Vámonos, ayer lo dijimos aquí, al señor piloto de Avianca, creo, que hace un año y medio, borracho, atropelló a 4 personas de una misma familia, las mató. Como tiene plata y no es un peligro para la sociedad, lo acaban de dejar libre por vencimiento de términos. Y el tipo, como tiene plata, indemniza y chau. El problema se acabó. Meses antes hemos visto que los niños Nule que se robaron al Estado colombiano, enfermitos los 2, ya hoy tienen casa por cárcel en sus palacetes de Valledupar. Y los señoritos de Interbolsa, que también se robaron a una gran cantidad de familias y empresas colombianas, como dieron información sensible según el fiscal Montealegre, pues también tienen derecho a casa por cárcel. ¿Qué tipo de justicia hay en Colombia? ¿Qué tipo de garantías tenemos los colombianos de que la justicia funciona y que eso no es un nido de componendas, de tráfico de influencias, de tráfico de plata y de tráfico de poderes? Ese es el tema que les pongo en la mesa a los contertulios de esta mañana. Y yo quiero pellizcarle la lengua a nuestro abogado invitado, a Dieter Zúñiga, porque él se la pasa todos los días entre estados judiciales. Bueno, gracias. La verdad es que yo sí considero que aquí en Colombia la justicia no opera como debiera. En materia de justicia penal, pues se nos impuso el sistema penal acusatorio desde el 2004. Y esta justicia realmente es una justicia, por un lado, negociada, tanto así que aquí han venido abogados del exterior, de los Estados Unidos, a dar cátedra sobre el asunto, y lo que termina uno concluyendo es que aquí lo que se viene es a negociar la justicia con los jueces y los fiscales, en el sentido de que evitémosle trabajo al funcionario y obtengamos el mayor beneficio posible, inclusive frente a asuntos donde las responsabilidades son evidentes, los perjuicios causados son grandes, y por lo tanto pues uno esperaría de que estas personas asumieran algún tipo de castigo que compensara los daños causados, pero esto no es así. No es así, además de que de todos modos pues hay otros factores que pues uno pues no se dicen en público, pero que permiten inclusive llegar a este tipo de situaciones por arreglos que se dan. Entonces, efectivamente, estos casos son, como usted lo dijo ahora, emblemáticos. El caso del magistrado Pretel, la verdad es que ojalá esto no se diluya, como parece que está comenzando a suceder. Inclusive ayer estuve viendo un video del abogado defensor que ya lo pasaron por los medios, ejerciendo una defensa
por fuera, dijéramos, del conducto legal, del procedimiento legalmente establecido, que lo que comienza a generar es una opinión pública en favor de su defendido y que comienza inclusive a afectar la decisión imparcial que se debe esperar de parte de, por un lado, de los congresistas y después de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, definitivamente. Una justicia que inclusive diríamos que puede tener aspectos positivos desde el punto de vista legal, pero los funcionarios no actúan de acuerdo a los principios que regulan el derecho y a los cuales tienen que acudir. Juan David, su opinión. Uno podría hablar del costo político y social de todas estas determinaciones de la justicia. Estamos hablando de un país que raya en los casos realmente perjudiciales y polémicos y ejemplares, que podrían ser ejemplares. Estamos hablando de una impunidad del 90%. Si nos remontamos en lo histórico, en los casos que acabamos de citar, pues son realmente dramáticos, pero si nos remontamos estamos hablando de una gran cantidad de funcionarios públicos de alta categoría que están prófugos de la justicia por el mundo, o que la misma justicia colombiana les ha permitido esa misma impunidad y están aquí profiriendo una burla frontal en el país. Estamos hablando, por ejemplo, de Andrés Felipe Arias, por ejemplo, un caso de los más dramáticos, debido a que su caso con Agroingreso Seguro, que estamos hablando de un programa que pretendía reivindicarse con los campesinos, que son las víctimas históricas del conflicto, pues un desfalco a través de los dineros que se iba a vincular hacia ellos, y realmente esto terminó pues en un escándalo que ya todos conocemos y en una impunidad absoluta. No hay una reivindicación social ni histórica con nadie. Y hablando ya de los temas puntuales, pues estamos hablando de lo mismo. Entonces, realmente el tema sigue siendo dramático. Lo que debería ser puntual aquí debería ser una justicia ejemplar. Si no hay ejemplo, no podríamos hablar de un... Aunque queremos todos el proceso de paz que llega a su fin positivo, estamos hablando de que a futuro, si no hay un ejemplo de la justicia, pues no va a haber un trabajo integral de la sociedad y no va a haber una reparación, digamos, como se quiere, de social, integral. Y si la justicia no colabora en ese sentido en términos históricos, aunque nosotros queramos dar todo lo posible en la etapa del posconflicto, necesitaríamos esa ayuda de la justicia. Entonces es un caso realmente dramático para el país. José Marino. Esto de la justicia, compañeros de la mesa, es una cosa que el país tiene que darse, no sé, mirarse al espejo y darse golpes y aprovechar que es que en este momento en Colombia se van a venir un poco de situaciones con esto del posconflicto, con el fin del conflicto armado con las FARC, y todo tiene que ver con la justicia, porque nosotros como sociedad somos muy laxos. Reformas a la justicia han existido cantidades, pero tienen que pasar por el Congreso. Y el Congreso, hasta allí llega cualquier reforma, porque o la reforma o no pasa, si es muy interesante. Pero hablábamos extracámara que esto es una cosa cultural en Colombia. A mí me sorprendía que hace poco realmente, cuando uno comienza a ver el acuerdo que hubo con los paramilitares, a ellos se les reinserta la sociedad por un gobierno y se les acusa de narcotráfico, cuando todos en Colombia sabemos lo de los homicidios, lo de las masacres de civiles, que era lo que uno esperaba, que ahí no, entonces la justicia queda como arreglada para el momento. Cuando hablaba que como sociedad tenemos que darnos el golpe, hay que unirlo a todo lo que está sucediendo en estos momentos en Colombia. Lo de la marcha fue una señal de que tenemos que plantearnos qué sociedad queremos los colombianos, porque eso fue un indicativo de que claro que algo está pasando en Colombia y hay algo que hay que arreglar. La justicia no se escapa a eso. La justicia de Colombia, tenemos que comenzar a ver qué es lo que queremos como país nosotros los colombianos, porque de justicia siempre se ha tratado de arreglar, de favorecer, pero una real justicia no ha existido. El director Dícter y Juan David hablaban de casos muy concretos donde parece ser que los que tienen mucho dinero se pueden escapar de la justicia. Hoy en día hay grandes delincuentes, nada más lo del carrusel de Bogotá, ya están pagando casa por cárcel, pero en unas casas, ni qué hablar pues de los paramilitares que ya están en sus casas,
O sea, ya pagaron, entonces la justicia queda como volando. Este proceso tiene que ser un gran ejemplo y como Colombia, pienso yo, compañeros, tiene que darse la pela. Tiene que cambiar eso de la justicia porque o seguimos siendo una sociedad laxa y alcahueta, porque es que delante de todos nosotros es que los políticos o quienes dirigen este país han hecho todo. Y el problema, pienso yo, todo se centra en el Congreso. Cualquier reforma ha llegado hasta allí. Bueno, pero entonces ahora aprovechemos que tenemos aquí abogado de cabecera y pidámosle que le explique a nuestros televidentes e internautas y a nosotros también. Entiendo yo, abogado Dieter, que uno de los argumentos que tienen los jueces es que hay vencimiento de términos en muchos de esos casos. Entonces uno que no es abogado y que no sabe, pues lo que supone es que la justicia tiene un plazo, 1 año, 6 meses, no sé cuánto, y si en ese tiempo no pasó nada con el acusado, pues entonces quedó libre porque no se le pudo probar ni determinar. Pero explíquenos qué es eso de vencimiento de términos y cuál es el riesgo que tiene el país, porque entiendo que va a salir mucha gente de las cárceles que está sindicada pero no condenada por vencimiento de términos. No, efectivamente, tenemos que reconocer, por un lado, de que las cárceles nuestras están atestadas, están congestionadas por personas que en su mayoría se encuentran con procesos judiciales que no se han resuelto. Entonces, efectivamente, la ley siempre ha contemplado que el operador judicial tiene unos términos, un tiempo para surtir determinadas etapas. Entonces, si una persona es detenida, tendrá cierto tiempo para formularle la imputación correspondiente, después de formular la imputación, un tiempo para proceder a la acusación y, iniciado el juicio, un tiempo para dictar una sentencia. Entonces, efectivamente, lo que estamos encontrando nosotros, y eso se evidenció de entrada con la implementación del sistema acusatorio, era que, pues, a raíz de la cantidad de procesos que se llevan, pues no se podían surtir las diligencias de manera expedita por un lado, y si se dañaba una audiencia tendría que reprogramarse, y muchas veces estas audiencias se dañaban precisamente porque el operador judicial no podía estar presente, y esas fallas por parte de la Administración de la Justicia se capitalizan en favor del procesado, de tal forma de que comienzan a darse esa libertad por vencimiento de términos, pero esto no indica que el proceso sea resuelto en favor de él, sino que llegado el momento, si se dicta una sentencia y esta sentencia es condenatoria y no tiene ningún tipo de beneficio, pues esta persona tendrá que ser capturada para cumplir la pena correspondiente. Perdone, solo para que nos quede claro, quiere decir que a usted lo pueden soltar por vencimiento de términos, pero no significa que el caso no siga su curso. No, para nada. El caso sigue su curso si hay una condena y esta es privativa de la libertad sin ningún tipo de beneficio, pues la persona es capturada para cumplir la pena. Ahora, ¿por qué vienen unas libertades hoy en día? Porque a raíz de una ley reciente se estableció un vencimiento de términos que no existía, y era que antes, una vez iniciado el juicio, podría demorarse una cantidad de tiempo siempre y cuando no se cumpliera el término de prescripción de la acción penal, que es un término más bien amplio. Ahora ya les dijeron, no señor, si este proceso no se surte en ciertos meses y se llega a una sentencia, estas personas pueden quedar en libertad. Pero insisto, el proceso de todos modos sigue su curso y tendrán las sentencias correspondientes, pero lo que pasa es que eso sí hay que mirarlo con pinzas. Dijéramos que de todos modos el juez tiene que mirar cada caso en particular para, no estoy hablando del vencimiento de términos, sino para conceder pues los beneficios que dan, de pronto domiciliaria, suspensión de la ejecución de la pena, bueno, una cantidad de medidas que puede dar el juez, pero atiende a la persona en particular. El problema hoy en día es que nosotros estamos viendo de que esos beneficios le están otorgando al que tiene prestigio, al que tiene poder, al que tiene dinero, mientras que las cárceles se están llenando de unas personas que en muchos de los casos actúan en estados de necesidad, inclusive de legítima defensa, etcétera, y esos son los que quedan allá guardados. Los otros quedan en libertad,
tanto así que les dan tiempo para que se esfumen del país antes de que salga la sentencia. Como el famoso exministro de Agricultura. Ese es un caso emblemático, como dicen ustedes. Que se le dio la oportunidad de que cogiera las de Villadiego. Exactamente, ¿Sí? O lo que iba a pasar con el primo de Uribe. O lo que iba a pasar con el primo del innombrable, como dicen por ahí algunas personas. A ver, Juan David, usted es filósofo. Hagamos un ejercicio. Si a usted lo llamara el ministro de Justicia a que lo asesorara, hombre, ayúdeme a pensar qué hacer con este despelote que hay en el sistema judicial. ¿A usted se le ocurren algunas medidas que de manera factible se pudieran comenzar a promover para que mejore la aplicación de justicia? Bueno, yo creo es que lo principal aquí, y es lo que ellos mismos entienden, pero no lo hacen porque evidentemente hay una cultura financiera de los beneficios propios, que es lo que ha carcomido la historia del país desde que la conocemos. Y creo que ese es el punto. Ellos saben cuál es el punto central. No lo hacen no ceden porque está el país carcomido desde el interés propio. Aquí el punto es que el vencimiento de términos, como ya se ha conocido desde un tiempo, es el mejor abogado de los poderosos. Pero aquí lo que se podría decirle en este caso al ministro de Justicia o a quien esté a cargo de estas altas decisiones es que justamente esas decisiones que están dirigidas a favor de los poderosos, esa decisión es la dinamita del país completa. Entonces no puede salir un ministro de Justicia cuando conoce este punto central y dramático a quejarse del hacinamiento carcelario, cuando justamente son los poderosos los que obtienen estos beneficios, y es eso justamente el ejemplo que se le entrega a un país, que la justicia solamente sirve para ciertos niveles socioeconómicos, y pues evidentemente el país lo toma como un atentado a su dignidad, o como un atentado, o como un estado nihilista, que ese es el problema real, que creo yo que es lo que sucede en Colombia. La gente no confía en la justicia, no confía en los estamentos, no confía en los ministerios, no confía en el Estado de forma integral. Eso crea un concepto totalmente desarmado del concepto de ciudadano, del concepto de persona dentro de la sociedad, de persona integral, de persona jurídica. Bueno, en general lo que pasa en Colombia es una destrucción absoluta de todos los conceptos y los estamentos. Eso evidentemente crea un nihilismo total en donde la gente cree que puede tomar justicia por su propia mano, o que puede hacer lo que viene en su cotidianidad pueda para sobrevivir, porque no hay una estructura social estable. El nihilismo realmente es el problema central del país, y el nihilismo es alimentado por los ministros y por quienes saben que la justicia debe funcionar como debe funcionar, de forma integral, para poderosos o para gente que no tiene el poder, y realmente es el ejemplo que deben entregar. Como no hay ejemplo, hay nihilismo, y ese es el problema central. Bueno, pero ese nihilismo al que usted se refiere nos trae necesariamente al escenario que hoy tiene el país. Un escenario de sí, no a un plebiscito que refrenda unos acuerdos de negociación en La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Hay sectores de opinión que están planteando que hay que apoyar la negociación porque es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta, para decirlo de manera muy rápida. Y hay sectores de opinión que dicen que no, porque allí se le está dando es un altar a la impunidad. Concretamente, los dirigentes del Centro Democrático y otros sectores de opinión están planteando esa tesis. Entonces, el ciudadano común que no lee, que no tiene tiempo de profundizarlo, que no tiene la cultura de profundizar en estos temas, se oye y se va por donde emocionalmente más lo logran enganchar. Pero finalmente, ¿qué podemos esperar? ¿Qué es lo que más le conviene al país frente a una justicia que ya vemos que no funciona, que está postrada, que está amarrada por una cantidad de intereses cruzados, y frente a la necesidad de un país que, siga desarrollándose hacia adelante, pero en paz? Les pongo ese tema sobre la mesa para que los tres planteen sus opiniones. Afortunadamente dijéramos que la gente efectivamente está
muy desinformada, y más que eso dijéramos mal informada. Estamos en la era de la transparencia, decía un filósofo italiano, Gianni Vattimo, en donde por fortuna contamos con todos estos medios de comunicación para acceder a la información, pero la gente se está quedando con lo que a primera vista se le presenta y mucha de esa información resulta ser manipulada. Eso lo evidenciamos ahorita recientemente con el problema pues de estas cartillas del Ministerio de Educación. El que de pronto considere que eso no fue así, yo creo que va a tener que revisarse a sí mismo, porque pues, las evidencias mostraron todo lo contrario, es decir, detrás de esto había todo una organización pues para manipular la opinión pública. Entonces, yo la verdad es que creo, como lo dijo la Iglesia, que mandó un comunicado ayer, no tomó postura ni por el sí ni por el no, pero dijo que invitaba a la comunidad a informarse, a tener un voto responsable, a no dejarse manipular y a tomar este asunto, dijéramos, con seriedad, porque aquí se va a definir en gran medida el futuro de este país. Un futuro que de todos modos pues ya se está vislumbrando cuál es, porque llevamos 1200 días y no más en un proceso que hay que reconocer que en el transcurso de ese proceso se ha bajado la intensidad al conflicto, que hemos tenido de pronto por parte de la fuerza pública una disminución de bajas, de lesiones, bueno, una cantidad de cosas que esto ha traído, que es un indicativo de pronto de cómo va esto y qué esperamos hacia el futuro. Entonces, pues realmente la invitación, inclusive ayer he mandado un mensaje a todos mis amigos diciéndoles que pues, lo que viene es dijéramos, tenemos que tomar postura y posición frente a lo que viene, pero, insisto, de una manera informada y responsable, porque hay que tomar partido, dijéramos, de estos momentos en donde hay que participar de la vida pública, la vida política de este país, para definir qué es lo que queremos hacia el futuro. A partir de ahí vamos a ver qué otras cosas vienen. Hay temas tan agudos como lo que pasó pues con esta situación que han llamado algunos de ideología de género, que eso hay que abordarlo, porque es que tenemos que reconocer que en nuestras escuelas, en nuestros colegios se presentan situaciones bastante incómodas, violentas, que inclusive terminan en muertes, en lesiones, en problemas familiares y una cantidad de cosas que ahorita quieren desconocer, pero que tenemos que entrar a abordar. Entonces, es eso. Yo sí creo, como le dijo la Iglesia, inclusive el presidente Belisario Betancur también ayer hacía una invitación a que participaran los del Partido Conservador a votar y a votar por el sí. Es una posición consecuente con lo que él hizo en su momento, que fue buscar la paz, nada más que no lo logró, distinto a otro expresidente que también pretendía lo mismo, pero ahora está lance en ristre con el proceso. Juan David. Bueno, aquí hay evidentemente, como lo dice el compañero, un desconocimiento absoluto de la opinión pública, especialmente del tema jurídico, y creo yo que el otro desconocimiento realmente poderoso e influyente en todo el desmadre de la comunicación que ha creado todo el desconocimiento ante el proceso es el desconocimiento histórico. En el desconocimiento de la justicia, pues evidentemente hay una gran confusión, porque la gente está juzgando el proceso de paz desde un concepto de justicia tradicional. Muy pocas personas tienen claro el concepto real y central de la justicia transicional, que es una justicia adaptada a países destruidos por la guerra. Entonces, ese punto es supremamente clave, y hay un desconocimiento general en esa diferencia. Acabamos de hablar ahora en la pregunta anterior de una justicia tradicional. En este caso estamos hablando de otro tipo de justicia que debe adaptarse al contexto, que es un contexto de guerra, en donde la justicia tradicional no sirve, y debe adaptarse a una justicia transicional en donde ya hay una culpa generalizada. Entonces, en una culpa generalizada e histórica, que aquí pasamos al otro punto, en el desconocimiento histórico que la gente tiene, es que hay una intención y una inclinación generalizada a juzgar a la guerrilla como el único culpable y el único promotor del conflicto. Se le cataloga directamente y frívolamente como los
narcotraficantes como los terroristas, y evidentemente son narcotraficantes y terroristas, pero no tienen la categoría individual dentro del conflicto. El conflicto fue creado por el Estado, y eso sí no creo que quien conozca la historia lo pueda negar. Desde Mariano Espina Pérez y Laureano Gómez la historia explotó y el Estado es culpable del desmadre histórico. Entonces si la gente entiende la causa y el proceso de esta guerra, pues hay que aceptar, si uno es consecuente desde lo histórico, que el Estado es el principal promotor del conflicto. Entonces al momento de la gente juzgar el proceso de paz, quiere una sumisión de la guerrilla ante el Estado. Eso es lo que la gente quiere, y por lo que hay una confusión generalizada. Quiere una sumisión, quiere una rendición de cuentas, y aquí estamos hablando de una negociación entre dos promotores del conflicto, y esto, si esto no se negocia dentro de unos parámetros de equidad, obviamente cada uno tiene que ceder sus puntos, y eso es lo que la gente no concibe. Pues si vamos a quedarnos en una sumisión, no vamos a parar esta guerra nunca. Entonces sí creo que hay que entender muy bien que la justicia transicional no tiene nada que ver con la justicia tradicional, y el concepto histórico debe estar muy claro. Pero mire, Juan David, que hablando de esto de la justicia de paso transicional, yo quisiera devolverme un poquito a lo que es la justicia en general en Colombia. Cuando tú hablas de este proceso, y compañeros de la mesa, ese proceso que se viene para tratar de terminar el conflicto con las FARC, yo regreso al ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie lo que ve todos los días es que el que lo acabó de atracar, Víctor, lo llevaron a la fiscalía y por la tarde está libre. Hablando de justicia en nuestro país, esa es la idea generalizada de que la justicia no sirve, y algo que veo yo por mi trabajo diario, porque a algunas empresas les manejo redes sociales, es la cantidad de casos en que la gente se toma la justicia por sí sola. Entonces, cada nada salen o en Neiva o en Bucaramanga o en Bogotá, y aquí en Cali inclusive ya van 3 casos grandes de que la ciudadanía se toma la justicia por su mano. Una cosa muy delicada, ya que estamos hablando de 3 temas a la vez, pero el tema vertebral es la justicia en Colombia, que por supuesto que es muy delicada, y quisiera plantearle a los compañeros de la mesa que queda entonces un próximo ejemplo que está a puertas, y es la justicia transicional que decía Juan David, la justicia que se va a crear frente a esta posible terminación del conflicto armado en Colombia, de un conflicto de hacer política con las armas en Colombia, que es una tradición de toda la vida republicana. Viene para toda la sociedad, porque sabemos que es una sociedad que no lee. Nosotros desconocemos la historia, porque cualquier persona enterada sabe que parece ser que los hechos históricos en Colombia son cíclicos, ¿no? Se repiten. O si no, vea el fenómeno paramilitar, si no le recuerda mucho al fenómeno de los pájaros, cuando era el Estado el que patrocinaba, era el Estado, como dice Juan David, el Estado el que patrocinó todo el despelote de violencia y esa elipsis tan terrible de guerras internas que han desangrado a este país. Está ocurriendo algo raro, lo mencionaba el doctor Víctor Zúñiga. Y también lo han mencionado muchos líderes en Colombia, ¿no? El conflicto, la parte del conflicto armado ha tenido una baja drástica. Las bajas de los soldados, las bajas de civiles por este conflicto. Creo que Navarro Wolf publicaba hace 3 días un tuit donde mencionaba en esta red social la baja tan drástica en bajas de soldados, en bajas de civiles, porque por este conflicto había muchos muertos, e inclusive de los mismos guerrilleros, pero sobre todo en la connotación que tenía tan delicada, porque eran a diario, no solamente los secuestros, que para ellos eran cosas de guerra, sino atentados, extorsiones y por supuesto las lamentables bajas. Eso es un ejemplo claro de que algo va bueno en esta negociación. Algo se puede bajar en cuanto al índice de crímenes, ¿no? Porque esos son crímenes, llámesele como se le llame, todo lo que produce una guerra son crímenes. Allí hay un ejemplo, entonces la sociedad está a puertas de mirar qué pasa con esta justicia. Esta justicia, no sé, compañeros, puede ser un ejemplo de justicia, ¿no? De justicia real, porque la justicia en nuestro país hasta ahora, para su efecto concreto en la sociedad, poco a poco, no, si no veamos cómo está Colombia en este momento, ¿no? Bueno, pero en ese contexto que ustedes hacen el análisis, es necesario venir a la vida real, cotidiana. Mientras en La Habana se está haciendo una negociación política y jurídica con la guerrilla de las FARC, aquí en Colombia, en la cotidianidad, un departamento como el Chocó
ha tenido que levantarse en un paro cívico porque las gentes ya no resisten el estado de postración al que están sometidos. Ayer decíamos aquí en este mismo programa que hay cosas como esta. El Estado colombiano en una década ha puesto 100.000 millones de pesos, 100.000, para hacer acueductos en Quibdó y en algunos municipios de El Chocó. Y no hay acueductos. ¿Esa plata para dónde se fue? ¿En manos de quién quedó? Esos zampones de cuello blanco, porque son de cuello blanco la inmensa mayoría, ¿fueron condenados? ¿Fueron judicializados? ¿Están pagando cárcel? ¿O están gozando de sus malavidas fortunas y hoy todavía ocupando seguramente cargos prominentes en el propio Estado colombiano? Allí es donde está la asimetría, en que por un lado nos escandalicemos porque le vamos a dar, entre comillas, impunidad a unos señores comandantes de la guerrilla porque han matado y la sangre ha brotado, y los seres humanos cuando vemos sangre nos escandalizamos, pero a quienes se han comido la plata y han impedido que llegue el agua, que llegue la alimentación, que llegue la salud a estas poblaciones, como la sangre no brota, pareciera que no son tan delincuentes como los primeros, y no nos escandaliza que a estos señores les den o casa por cárcel o ni siquiera los judicialicen. Ese tipo de asimetrías son las que tenemos que mostrarle a la gente, y yo quisiera que ustedes nos ayuden a ver este panorama. Mire, yo creo, ahorita Juan David, ¿no?, hacía mención de que el origen de este conflicto armado tenía obviamente tintes políticos y el Estado tenía que ver con ese origen de ese conflicto. Pero yo creo que hoy en día todos los conflictos que tenemos en gran medida de seguridad, de violencia, siguen teniendo su origen en gran medida en el Estado. En un Estado no solamente ineficiente, sino en un Estado que en gran medida legisla de manera favorable para ciertos sectores, de una justicia que aplica la ley también de una manera favorable para ciertos sectores, y mientras eso no se corrija realmente, pues sí estaremos desmontando parte del problema, pero seguiremos prolongando pues una situación que no nos permite progresar. En algún momento le decía a alguien que llegó el momento pues efectivamente que se dé la desmovilización de las FARC por un lado, pero también tenemos que pensar ahora en que desmovilizar a una clase dirigente corrupta, inepta, que es la que sigue prolongando o proyectando el problema a nivel social. Ahora, lo otro que estaba diciendo Juan David es cierto, aquí no podemos pensar que la justicia que se va a aplicar frente a este proceso de movilización y de paz va a ser la misma que la ordinaria. Estamos hablando de cuestiones completamente distintas, y lo que sí hay que recalcar es que de acuerdo a lo que se ha logrado conocer de todos estos acuerdos, la verdad es que como que cumplen con los requisitos o los estándares internacionales para pensar de que efectivamente habría justicia. O sea, desde el punto de vista formal, eso es lo que esperamos. Desde el punto de vista, dijéramos, práctico, ojalá estas personas que van a ser designadas como jueces o magistrados encargados de llevar los procesos apliquen esos principios a normas internacionales que rigen o disposiciones que aquí vamos a tomar frente a los casos particulares. Eso tal parece que va por buen camino, ojalá se materialice. Y acá insisto, la verdad es que la justicia tiene que tomar la bandera de tal manera que se aplique la ley por igual a todos, brindando confianza a la ciudadanía o a la comunidad en general de que aquí se está haciendo algo por corregir la situación que el mismo Estado está generando actualmente. Bueno, alrededor del proceso hay un miedo evidente de los estamentos del poder y de los altos empresarios, los estamentos políticos del poder,
en lo que va a resurgir ahora cuando la verdad empiece a salir a la luz pública. Allí de pronto pues esperamos que haya un primer capítulo de reivindicación social, porque evidentemente van a empezar a salir publicados ciertos nombres que habían estado escondidos o al margen de la opinión pública, y son los promotores y los financiadores y los instigadores de ese mismo conflicto, pero también dentro del concepto real de la guerra, en donde abarca también la corrupción, obviamente. Entonces esperamos que esos nombres, cuando empiecen a salir a la luz pública, el país empiece a entender la dimensión real de lo que ha sucedido acá. Digamos que eso podría ser el primer capítulo de reivindicación. En el posconflicto ya entendiendo o esperando que la guerrilla se desmovilice, no va a quedar un enemigo público en el país, un enemigo íntimo y público. Eso quiere decir que ya la gente va a tener que direccionar su atención hacia otro tipo de enemigos. Entonces esperamos que tal vez cuando la guerrilla no exista dentro de ese panorama de la opinión pública, la gente empiece a entender que hay otros instigadores del conflicto interno, que es la corrupción, es de donde parte la mayor parte del problema central del país, y la gente empieza a entender, o al menos a presionar a los instigadores centrales de la corrupción, y de pronto allí podremos empezar a ver un pequeño cambio. Lo que sí hay que entender, y lo que la gente debe entender muy claramente, es que eso es un proceso largo. Hay un afán muy grande para ver resultados en corto tiempo. Esto es un conflicto de 60 años, no podemos esperar que los resultados vayan apareciendo en cuestión de meses. Así que en los próximos años el país va a poder, digamos, ver en el caso de que la guerrilla ya desaparezca, ver un giro y su atención empiece como a educarse, que es lo que esperamos todos. Bueno, en este caso de la justicia yo quiero abordar dos temas. El primero, el que mencionaban de la corrupción y lo que pasa en el Chocó. Para todo el mundo es conocido la exagerada corrupción administrativa en el Chocó y la dirigencia política que ha llevado a varios gobernadores, inclusive, pues a ser juzgados, pero no están en la cárcel, están libres. Pero ya que la gente no lee y que parece ser que pide una especie de justicia, hay dos cosas, como lo mencionaba. Primero, hablar de esta justicia transicional que está planteando cosas realmente nuevas y revolucionarias frente a terminar un conflicto o a terminar un problema de justicia en Colombia, en este caso el conflicto armado con la FARC. Pero a los caleños tenemos que recordar que en Cali la corrupción administrativa no solamente está viva y latente, sino que ha sido parte del intrículo de la ciudad. O si no recuerdo, hace 3 o 4 alcaldes atrás, el problema que hubo con Sicali, el problema de la cobertura de los alimentos. Se juzgaron personas, inclusive un alcalde encargado, aparte del alcalde que fue condenado y fue destituido. Hoy en día está en su casa tranquilito y la acusación era por 15.000 millones de pesos. Que se malinvirtieron, que bla, lo que pasó. En todo caso, el hombre sobreseído, ahorita tiene un programa de radio inclusive. De él hubo 2 funcionarios que estuvieron condenados inclusive por la Fiscalía. La Procuraduría los inhabilitó 11 años por negociados o mala contratación. Yo entiendo que era una contratación que tenía que hacer por licitación y estos funcionarios lo hicieron a dedo. 6.000 millones de pesos en los alimentos, para esto la cobertura alimenticia, alimentos comunitarios, comedores comunitarios. Hoy en día son profesores universitarios los 2. Entonces lo que vemos es que nosotros somos muy callados para lo que realmente es el cáncer, el origen de toda la inequidad social en Colombia, que es la corrupción administrativa. Ese es el verdadero problema. Y esa corrupción no la originan los señores de la FARC. Esa corrupción, la que origina tanta inequidad social en Colombia, está calladita. Cuando hablaba de esta justicia y la terminación del conflicto en Colombia, leyendo el punto último del fin del conflicto de la parte de las víctimas, hablaba de que en esta justicia, si usted ha sido un militar condenado en este momento, por ejemplo, por falsos positivos, pero quería al Tribunal de Justicia y Paz, se podría pedirles de que él tenía testimonios para involucrarnos a civiles, a comerciantes e inclusive a poderes del Ejecutivo Municipal Departamental, que a él se le abriría el caso y se le acogería a esta justicia. Por primera vez se va a incluir al Estado, porque la violencia liberal conservadora, se hizo el acuerdo por allá en otro país, se arreglaron 2 grupos políticos, pero no hubo justicia, nunca se supo nada, aunque el pueblo en realidad sabe qué pasó y qué era lo que pasaba aquí. Entonces, por eso hablaba yo de que esta propuesta de justicia de pronto trae algunas cosas nuevas, ¿no? No es lo único, pero sí
trae algo nuevo en cuanto a buscar en realidad que lo que origina tanto problema con la justicia es qué ha pasado en realidad, porque si vamos a ver solamente una de las partes, va a pasar de agache no solamente el Estado, sino, es como decía alguna vez aquí un programa del director, el Estado no es el Estado ni los políticos son los políticos solos, los políticos no han robado solos, los políticos no se han apoderado del erario solos, hay una cantidad de civiles, de personas, de ciudadanos que se han aprovechado de ese, y tarde o temprano tenemos que llegar allí. ¿Qué sociedad queremos? Bueno, yo considero que uno de los grandes problemas de todos estos procesos precisamente es uno de los elementos, dijéramos, que es propio de la justicia, que es la verdad. Recuerden ustedes que frente al proceso con los paramilitares, una de las cosas que estaba pasando de agache precisamente era la verdad. Tanto así que si estas personas simplemente decían que eran pertenecientes a los grupos paramilitares, eran beneficiados por la ley y entonces tenían sus condenas de acuerdo como las tenían establecidas. Solamente por presiones que hubo en el Congreso por parte de la oposición, específicamente el Polo Democrático, y en su momento por un pronunciamiento de la Corte Constitucional, se les exigió a ellos que tenían que decir toda la verdad para poder ser beneficiarios de la ley. Eso trajo una serie de problemas que todos los conocemos, inclusive muchos de ellos, sabemos, terminaron extraditados. En este proceso que se está hablando con la guerrilla, uno de los elementos, o sea, son 4 elementos importantes, ¿no? Que es conocer la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Ahí se ha tratado y se ha profundizado en ese aspecto en particular. Entonces, lo que sí es que la verdad duele porque, como lo decía Juan David, detrás de todos estos asuntos, de toda esta guerra, de todos estos conflictos, hay unos sectores económicos que son los que lo han financiado, que son los que están detrás de ello y que en cierta manera son los que determinan los hilos o el rumbo que tiene que coger este país. Entonces, esa justicia es interesante en ese sentido, además de que para garantizar una verdadera justicia ya nombraron unas personas con el fin de que a su vez designen quiénes van a ser los magistrados y jueces que van a asumir esos procesos. Entonces yo creo que ese proceso, tal como está concebido, va bien encaminado, de tal manera de que se le dé tranquilidad a la sociedad de que no va a pasar lo que en su momento pasó en el proceso anterior con los paramilitares. Ese es el asunto. Ojalá todos conociéramos la verdad y podamos que esas personas que están involucradas en ellos, a raíz inclusive de este mismo proceso de paz, se vinculen, se sometan a la justicia que ahí se les está proponiendo y que les va a traer beneficios claro, tanto a civiles, a militares, y podamos sellar y saldar este proceso. Para que el tema o el debate baje de la estratosfera y llegue aquí a pavimento, hay que poner ejemplos concretos. Hoy se sabe que en Cali se robaron cerca de 100 vehículos. Y no fueron ladrones que entraron armados y subrepticiamente por la noche y atracaron las bodegas. Se robaron los carros a la luz del día, mediante documentación tramitada por funcionarios y contratistas pagados en Cali, algunos de ellos todavía ahí adentro de la empresa de servicios públicos, en connivencia con Tránsito Municipal. Y en Tránsito Municipal ahí están adentro todavía, como dice Armitage, en la cueva de Alí Baba y sus 40 ladrones. Y veamos el mío. Privatizaron las vías principales de la ciudad para darle negocio a 5 grandes operadores. Ellos ya hicieron su negocio. Ellos y los bancos hace rato hicieron su negocio. Y nos dejaron el hueso del problema a los caleños y a la administración municipal. Y uno de los huesos es que nos montaron toda la piratería vehicular que tenemos hoy, que ni siquiera está manejada por padres de familia que necesitan comer con un carrito viejo que tienen por ahí, sino que son personas pagadas y alquiladas como motoristas por mafias criminales que se han apoderado del transporte. Entonces, ahí está, esa es la verdadera impunidad que no se ha podido ver porque la guerra, la supuesta guerra, no nos deja hablar de los temas centrales del país. Ahí están los verdaderos bandidos, solo que son bandidos que no disparan un tiro,
que nadie puede demostrarles que tiraron a una persona herida, con sangre brotando de sus ojos o de su boca, pero ellos son los verdaderos sinvergüenzas y ampones que tienen el estado de cosas de postración como tiene Colombia. Es lo que no quieren dejar ver. Hay que parar esta guerra, que ya tiene 60 años, para que tengamos tiempo, usted y yo, y todos nosotros, de discutir los temas de fondo, que son estos. ¿Por qué es tan fácil robarse en Cali? ¿Por qué es tan fácil robarse el tránsito municipal? ¿Por qué es tan fácil robarse las calles y las vías de la ciudad con unos negocios aparentemente públicos que nada de público tienen? Sí, aquí volvemos y repetimos que eso es algo evidentemente cultural. El país está amañado y culturizado a la corrupción, y frente a eso no va a haber medidas a corto plazo. Insisto en que el conflicto, cuando desaparezca, va a dirigir la atención de la opinión pública hacia los problemas centrales, y tal vez allí pueda haber una presión ya social, o al menos un despertar de los ánimos o de la atención, que es lo que más importa, la atención, que está en estos momentos dirigida evidentemente al proceso y hacia los conceptos de impunidad que la gente maneja, o la desinformación. Cuando ese problema central, ese enemigo público e íntimo que ha tenido Colombia a través de la manipulación informática, desaparezca, la gente va a centrar la atención en realmente el centro de la sangre, que es la corrupción. Y quiero recapitular con el tema de Pretel, porque el capítulo no está cerrado, pero en la posibilidad de que la comisión la bien llamada comisión de absoluciones pueda llegar a, digamos, a reivindicarse un poco con lo que no ha hecho nunca, estaríamos hablando del primer caso, una acusación a un funcionario público o un funcionario con fuero, una acusación que no ha sucedido hace 50 años en Colombia. Sí, porque lo hicieron con Rojas Pinilla, únicamente. Tiene otra connotación, porque es una vaina como, es de ética. O sea, recordemos que, pongamos un poquito en contexto al televidente, y esto porque tiene mucho que ver con la corrupción administrativa. Este es un caso que tenía Fidupetrol, que había sido condenado por la Corte Suprema, en la gobernación de Casanare. Esta empresa fue condenada por incumplimiento de un contrato a pagar 22.500 millones de pesos. Inclusive el gobernador de ese departamento de Casanare está condenado hoy en la cárcel por ese caso. Entonces, esta empresa Fidupetrol metió una tutela a la Corte Suprema para revertir ese fallo, ¿no? Para que no le saliera tan costoso eso. Y en la Corte Suprema ya estaba Pretel, estaba Mauricio, el magistrado que le tocó ese, González. Y lo que pasó fue que el abogado de Fidupetrol en algún momento llamó al magistrado que le tocó este caso en la Corte Suprema, el caso de la tutela, para revertir la condena a Fidupetrol. El abogado de Fidupetrol va y le dice a este señor, a un amigo del magistrado que tenía el caso: mire, Pretel me está pidiendo 500 millones y yo le saco a favor el fallo de la tutela para que no tenga que pagar esos 22.500 millones. Ese es en cualquier otro país es una condena moral ya, porque ese abogado no es cualquiera, Víctor Pacheco de Barranquilla, y es un abogado que lleva años litigando acá en las altas esferas, no es un perico de los palotes. Le han preguntado en El Espectador en semana, inclusive si se reafirma en eso, y hasta hoy día él está diciendo: yo me reafirmo y iré a cualquier cosa a reafirmar eso. El problema es que este señor Pretel, y se le puso una denuncia penal en la comisión de absoluciones, se le dice absoluciones porque nunca ha hecho nada, nunca ha condenado a nadie, pero el magistrado fue y la puso allá, porque me imagino, aquí en la justicia ordinaria, ¿dónde? Si ese es el juez más grande que existe en Colombia, la Corte Suprema es la máxima altura de la justicia, y allá está pasando eso. Hablo de esto porque sería un ejemplo muy interesante por lo de la corrupción. La corrupción en Colombia no solamente es cultural, pero yo reitero lo que dije hace poco, es un problema de todos, porque la corrupción no la hace, en esa concepción perniciosa de lo que es la democracia en nuestro país, ha llevado a que que el político solo no hace nada. El político, cuando comienza a repartir contratos, es con gente de la ciudad, con un poco de gente, con demasiada. Por eso, que es una cosa cultural, es una concepción muy perniciosa de la democracia, que a usted, inclusive hoy en día ya se dice que los alcaldes en Colombia no tienen nada que ver con el sufragio universal del ciudadano, que los eligen los comerciantes, y quienes en realidad gobiernan son los comerciantes que lo eligieron, no que piden contratos. Hable de contratistas del Estado. Más bien,
Bueno, los comerciantes que después serían contratistas del Estado. Sí, porque eso el es lo comerciante correcto. en general no es. No, pero un ciudadano común no le va a dar plata ni miles de millones para que salga. A mí me da risa, la otra vez, hace como 1 año y medio, leí una noticia de un funcionario de un estado, de un país en Europa, que se fue a un seminario a otro país, y resulta que dispuso como de 10 millones de pesos, pero no fue al seminario, sino que se fue con una señora por allá a gozar de, eso era calculado más o menos 10 millones de pesos. Eso salió a la luz pública y ese señor inmediatamente estaba presentando su renuncia al cargo. Pero aquí lo que es la filosofía es la otra, que inclusive se ha acuñado una frase que es que se atornillan en la silla, ¿no? Porque es que aquí se politiza inclusive, o sea, todo se politiza y es a través de las influencias que manejan con tal o cual político que se terminan resolviendo las cosas. Ojalá no nos suceda en el caso del magistrado Pretel, que debió haber salido inmediatamente, se puso en conocimiento de esa situación para que se defendiera como tenía que ser, pero inclusive recuerdo que él inmediatamente lo que hizo fue responderle al otro magistrado González, Mauricio, o sea, el que lo denunció, sacando a la luz pública unos supuestos amoríos que él tenía con una señora y que se veían en Cartagena. Esto sí es darle un trato muy bajo a la situación y no manejar las cosas con altura. Esperemos pues de que el Congreso haga lo propio el martes, de que no se diluya ese proceso y que la Corte Suprema igualmente no se deje influenciar por cuestiones porque ahora van a comenzar a manejar la opinión pública, ¿no? Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Esperamos que con estas píldoras de reflexión y de opinión informada que les entregamos a través de nuestros invitados, usted tenga la oportunidad de tomarse este aperitivo. Este aperitivo para que se le abra el apetito por buscar información completa, veraz, oportuna, que le permita ejercer su deber y su derecho como ciudadano. Solo interesándonos por el interés colectivo, estamos defendiendo el interés personal. No le quepa duda, no hay ninguna sabiduría distinta a ese sentido común. Solo quien se interesa por el interés del bien común está salvando su propio pellejo, aunque a veces pareciera que es de tontos hablar de interés colectivo. Póngale cuidado a esto. No vaya a las elecciones, en este caso de refrendación o no de los acuerdos en Habana, signado por la emoción, porque su amigo, porque su enemigo, porque su enemistado o porque su pariente le dice o no le dice. Procure formarse un juicio, un criterio personal. Entienda que usted hace parte del país. Entienda que el país no lo hacen solamente los gobernantes, que esos gobernantes son nuestro espejo, porque están allá porque usted y yo, por acción o por omisión, hemos permitido que lleguen donde están. Así que por favor asuma con responsabilidad su papel ciudadano y por favor deje de pensar que la impunidad solamente es un problema de que los que brotan sangre con sus actos no paguen cárcel o sí paguen cárcel. Piense que la impunidad es más sutil, está en las calles, está en los parques, está en los andenes, está en las fachadas de nuestras viviendas y de nuestras empresas. Ahí, porque cuando todos los días hay ancianos y niños que se mueren porque no tienen servicios de salud, cuando hay niños que no entran a la escuela, cuando hay niños y jóvenes que no reciben el desayuno y la alimentación escolar, cuando hay personas que no se pueden movilizar, porque algunos inescrupulosos contratistas del Estado, amarrados a políticos y a funcionarios públicos, se han robado la plata. Esos son los verdaderos delincuentes. Le insisto, ahí no brota sangre que nos genere el morbo y la pulsión del escándalo, pero ahí se está condenando a muerte a muchos colombianos. Piensen en eso, por favor. Buenos días.
Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Coma sano, viva sano. Incluye en sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cavasa, donde también se podrá contar con otros beneficios como son comodidad, seguridad y economía en las compras. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social.